¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Y bueno, pues en este día tan caluroso, vamos a arrancar a platicar en la sección de Hospital Pymes con respecto de todo lo que viene a ser esta forma de estímulos que existen y pues muchos otros elementos que pudieran favorecer a las empresas. Desde luego, nos levantamos ayer un poco con la sorpresa porque habemos ya por fin propuesta de reforma fiscal, con lo cual vamos a tener que lidiar todos estos meses hasta en tanto se tenga la versión definitiva y desde luego pues todo ello nos ayudará para determinar los mejores caminos a seguir. Y en esta que es nuestra sección de Hospital Pymes, pues vamos a tocar muchos puntos que yo creo que son útiles. Desde luego la situación no permea fácil, desde luego no se siente como que muy cómodo todo. Pero bueno, procuraremos hacer lo mejor para que ustedes puedan, me refiero, tener una idea más clara de cómo salir adelante con todos los compromisos de tipo económico y desde luego tributarios. Y para ello nos acompaña la maestra Silke Mora López, ya ha estado con nosotros y desde luego me da mucho gusto que repita en esta ocasión. Y pues bueno, presento nuevamente todos sus datos. Ella es licenciada en Derecho y también es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ella también es maestra en Administración y maestra en Derecho por la UNAM, tanto por nuestra Facultad de Contaduría como por la Facultad de Derecho. Es coautora en diversas obras y a la par, pues es profesora de posgrado, actualmente es asesora empresarial y bueno, pues ella ha escrito infinidad de obras. De hecho, ha estado conjunta con algunas de ellas, incluida la que es la reforma. Bueno, yo sé que a estas horas ya hablar de la reforma de 2020 se nos fue un poco tarde, pero me refiero a que es bien importante retomarlo, porque deben tomar muchos tintes y muchos puntos para lo que ahora nos corresponde. Bueno, maestra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, doctor Burga, muy bien. Y usted, muchas gracias por la invitación y por siempre escuchar esas muy bonitas palabras de parte de usted. Muchas gracias. No, pues miren, la verdad es que si todos fuéramos como la maestra Silke, no habría 4T y no habría nada, estaríamos en otro lugar. Pero bueno, pues miren, tenemos ahora sí ya una situación en la que la pandemia, platicábamos un poco ayer en radio, fue como los grandes éxitos del rock, llegó para quedarse y es difícil pensar que se nos vaya a ir en algunos cuantos meses. Definitivamente quizás sea algo que se vaya a eliminar, me refiero por cuanto a contagio poco a poco. Entonces las empresas han visto mermadas sus actividades, no han podido salir adelante, desde luego las ventas no son lo óptimo que hubieran pensado. Y bueno, pues bajo esa lógica siempre surgen los puntos de duda. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo realizarlo? ¿Qué estar atentos? Y bueno, a todos los que nos ven, incluso les anticipo que les tenemos una sorpresa para que estén atentos a las 10 también las podamos platicar, no se me vayan a ir. Pero bueno, de entrada, ¿cómo es esta situación, maestra, que está viviendo el país? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué está pasando? Pues ya con eso de que vimos los últimos datos que presentaron esta semana, pues podemos ver el retroceso, aunque hay una expectativa muy alta de crecer del 4.2% en el PIB, siempre y cuando tengamos la vacuna a tiempo, esto en cuanto al COVID. Pues lo veo muy difícil, lo veo muy alentador, pero la verdad es que todavía no considero que vayamos a llegar a esas cifras. Hemos visto cómo se disminuyó las fuentes de empleo durante estos meses, hemos visto que se contrajo la economía y que todavía al día de hoy estamos en números rojos. Entonces, eh, todavía para acumular toda esa información, pues vimos lo de esta semana, todo el paquete económico, primero vimos la ley de ingresos, vimos también las reformas al Código Fiscal, la ley de impuesto sobre la renta, y aunque hubo algunas adecuaciones, todas siguen con el mismo tinte de la recaudación, ¿no? Entonces, siguen a reforzar aquellas reformas de 2020, perdón, que entraron en vigor este año y que pretenden pues ahora sí, encauzar todo a causas penales, vaya, perdón por la redundancia, pero todo va encaminado a eso.
quieren que las personas que hayan simulado, que hayan evadido impuestos y que ya sean penados y no estén libres, ¿no? Es a lo que va encaminado también esta reforma. Evidentemente, hoy vamos a platicar algunas de ellas, pero sí es importante conocer la situación en la que nos encontramos y todavía es algo que se ve proyectado para finales de año, ¿no? Así es, dinero no hay. Y lo peor es que no creo que haya. Y luego con la reforma que se propone, menos. Así Es es. decir, como que no vemos, ¿no? Una encausa a las empresas a favor de que puedan salir adelante. Pero bueno, que no las haya en el documento que se enviaron no quiere decir que no las haya dentro del contexto que ya existe. Quizás un tanto repetidas, pero bueno, vale la pena comentar, ¿no? Así como los grandes refritos de las películas ahora que hemos estado encerrados, vamos a tener que hablar un poquito de eso. Se tiene también, ¿no? La primera versión de lo que tendría que ser la ley de ingresos de la federación. Creo que por ahí se repiten algunos tipos de estímulos, pero bueno, no sé si nos puedas platicar un poquito al respecto. Claro que sí. Algo que en esta ley de ingresos para el 2021, antes de que ya entremos en materia, es bueno platicar de lo que ya no va a existir para el próximo año. Uno de los estímulos que existen ahorita es aquellas personas que estén relacionadas con el tema de los libros, que no rebasan los 6 millones de pesos aproximadamente. Esto viene siendo la fracción, ahorita lo vemos, para ser más exactos, es la fracción octava de la ley 16, del artículo 16 de la ley de ingresos de la Federación, que dice, se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido la cantidad de 6 millones de pesos y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por la enajenación de libros, periódicos y revistas representen al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio en el que se trate. Este era un estímulo donde daban una deducción adicional para los efectos del impuesto sobre la renta, que era obviamente del ejercicio, por un monto equivalente del 8% del costo de los libros. Este estímulo para el 2021 desaparece, este estímulo ya no va a existir, entonces pues es importante que lo consideremos porque estaba hasta el último de las fracciones y pues obviamente sé que está más interesante el tema de los combustibles, pero bueno, todavía era un estímulo que ayudaba evidentemente a este sector que recordemos que ha sido el más vulnerable. La primera noticia que tuvimos fue que cerraba Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo y después que no cerraba, que era por remodelación. Evidentemente muchas de esas librerías más estaban bajo estos estímulos, tal vez, y ya no vamos a poder estar en los estímulos, ¿no? Entonces sí es algo triste que viene para el próximo año en cuanto a este estímulo. Ok, es decir, anteriormente la gente que estuviera editando libros y que las estuviera vendiendo pudiera estar beneficiada por ello. No debemos perder de vista que los libros constituyen una forma del bagaje del derecho a la educación, porque pues, finalmente es lo que nos permite conocer. Pero quiero entender que entonces en la idea del gobierno federal, como dicen en broma en las películas, las prefieren tontas, ¿no? Entonces prefieren que estemos un poco menos leídos, un poco menos instruidos. Entonces, vamos, la gente puede seguir leyendo, no hay problema, ¿no? Lo malo es que ya no se cuenta con ese estímulo, es decir, ya no se tiene esa posibilidad. Así es. ¿Algún otro cambio que tú hayas visto dentro de estas leyes? En otra de la ley de ingresos de la Federación para el próximo año, que bueno, creo que todos los ahorradores es importante que lo sepan, aquel impuesto sobre la renta que existía en 2020, bueno, todavía existe, de 1.45 sobre el capital, acerca de los intereses, pues ya ese ya no va a existir, bueno, más bien se modificó, va a ser ahora 0.97, entonces hay una disminución, digamos que aquí pues sí hay un apoyo al tema del ahorrador, aunque propiamente deberían haber cambiado el tema de que el impuesto a la renta no fuera sobre el capital, sino sobre el monto percibido del interés, pero bueno, ya es otra situación. Ese cambio me pareció bueno, me pareció importante también, porque muchos de los ahorradores
también aquellos que cotizan en bolsa, se encuentran en alguna fintech, pues se encontraban mermados en cuanto a este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que apoyaron a toda esta comunidad. Ok. Es decir, aquí sí representó una cuestión favorable, ¿no? Así Pudieron es. ayudar. Aquí sí. Y otro de los cambios que vienen es que, bueno, no propiamente que vienen, sino que se quedó exactamente igual los recargos, siguen exactamente igual. Y pues como les comentaba, la tasa del crecimiento del 4.6, perdón, no era el 4.2, era el 4.6, pero bueno, eso se puede modificar y viendo las cifras que nos enseña y que son libres para todos. En la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las podemos ver y nos vamos a dar cuenta que todavía no hay un crecimiento económico y tampoco se ha disminuido el tema de la pandemia, aun y cuando nos han mencionado todos los días que ya estamos saliendo de esto. Lo cierto es que las cifras reales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no mencionan, ni siquiera hacen alusión que estamos saliendo de esto, ¿ok? Entonces, eso sí es una parte importante de que siempre estemos viendo la información oficial y que estemos enterados de lo que está ocurriendo. Ok. Bueno, es que es una cuestión compleja, ¿no? Entiendo que vamos ya por los 68,000 decesos y, y bueno, pues creo que los rubros respecto de los cuales se invierten no son congruentes, ¿no? Con los números que se nos están mostrando. Pero bueno, pues será cosa de advertir. ¿Qué otro punto tú notas dentro de todo este esquema? Pues hablar un poquito del tema del estímulo de los combustibles, doctor, ¿cómo ve? Porque Claro. yo creo que este tema de los combustibles ha sido, creo que además de muy lastimoso para los contribuyentes, se ha modificado últimamente. Hubo por ahí también una mala apreciación de la autoridad en cuanto a cómo se aplicaban este tipo de estímulos y creo que es importante que los platiquemos tanto, igual nos podemos ir por las fracciones, pero lo importante es homologar tanto la resolución miscelánea con la ley de ingresos de la federación, porque si no, entonces vamos a perdernos un poquito de qué es lo que nos quiere decir la autoridad. Entonces, uno de los primeros estímulos eh, habla del estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales que otorguen en el ejercicio fiscal en el que adquieran diésel o biodiesel y sus mezclas, que sus ingresos totales no hayan sido menores, a 60 millones. Entonces, en este caso, van a poder aplicarse el estímulo a aquellas que lo adquieran o lo importen para su consumo final, siempre que sea exclusivamente con combustible en maquinaria general. Y aquí empezamos en el primer supuesto, que es una maquinaria general, porque tal vez para nosotros podría ser cualquier maquinaria que, no sé, que acarre cosas y demás. Sin embargo, en la regla 9.15 de la resolución miscelánea, sí nos dice que es una maquinaria general. Y entonces aquí nos empieza a decir que para efectos de ese artículo y esa fracción, se considera como maquinaria en general distinta a los vehículos, a los medios de transporte de baja velocidad o de bajo perfil. Entonces quiere decir que la maquinaria general es aquella que tiene de baja velocidad o de bajo perfil. ¿Y cuáles son estos? Me van a preguntar y también al doctor Burgoa. Pues muy fácil, nos da solamente dos fracciones. La primera que habla de vehículos de baja velocidad, los que tienen una potencia mínima de 54 caballos de fuerza y máxima de 4,000 caballos de fuerza. Y bueno, les da un poquito de rangos, que 12 metros de ancho, 40 metros de altura, 30 metros de largo. Esa es la primera de los vehículos que nos señala. El segundo de los vehículos, que es el de bajo perfil, nos dice que están diseñados en forma compacta con altura de 4 metros, con capacidad de carga de 0.2264 metros hasta 20 metros cúbicos o hasta 40 toneladas. Entonces, ya ahí nos está diciendo que es una maquinaria general. ¿Y cómo nos vamos a aplicar este estímulo? Es un acreditamiento. Este acreditamiento lo vamos a poder llevar a cabo cuando nosotros utilicemos las tasas que vienen en el artículo 2, fracción primera, inciso D, numeral 1, subinciso C o numeral 2 de la ley, de la ley especial sobre producción y servicios.
que propiamente nos habla de qué, diésel, combustibles y otros más, ¿no? Entonces es importante ver por qué le vamos a aplicar, lo vamos a multiplicar por un factor. Este factor viene en el mismo artículo 2. Entonces hay que estar muy, muy atentos porque tenemos que realizar ahí ese factor de actualización tomando en consideración el INPC. Entonces, cuando obtengamos este factor, entonces ahora sí vamos a poder determinarlo con que con el impuesto que sí nos podemos acreditar. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque había un acuerdo y aquí había un conflicto a lo mejor de criterio que si utilizábamos las actualizaciones que nos daban mes con mes o la anual, aquí tenemos que utilizar la que viene en la ley del IEPS. No, no vamos a utilizar otra más que la anual para poder determinar el factor de actualización, que es algo que pasa muy, muy frecuente. Entonces, tengamos cuidado con eso, sobre todo si somos o podemos utilizar este estímulo fiscal. Hay que fijarnos que sí nuestra maquinaria en general pueda o cumpla estas especificaciones que nos dice la ley de ingresos. Ok, esto ha sido un dolor de cabeza. Recuerdo que en alguna ocasión compartimos un problema de ese tipo, en donde, bueno, pues, infinidad de temas se derivan. Creo que ahora por fin se establece un poco ya más precisión, ¿no? Al respecto. Sí, Que, así es, doctor. es decir, maquinaria general podríamos entonces tomar en cuenta, pues, bajo las características que dan, que básicamente veo que son características de dimensión, no tanto de, ¿cómo decirlo?, de ocupación, ¿no? No tanto del empleo, sino simplemente, ¿qué debo entender, no? Por una maquinaria. Así es, doctor. Y algo que no sé y pretendo que eso vayan a hacer la autoridad es que ahora se pongan a realizar medidas para determinar si pueden acarrear el inventario o los materiales que tienen las empresas, que ya a ese nivel hemos llegado en cuanto que están revisando, ya hasta fotografías nos pueden tomar, doctor. Entonces, pues yo creo que también ya van a llegar a este punto de que van a empezar a medirnos también las telas, las cintas, absolutamente todo para saber cuánto es lo que sale, cuánto es lo que entra en cuanto a materiales y ver si está totalmente sustentado también. Creo que es un elemento que ellos van a tomar en consideración. Fíjate que eso que comentas es bien interesante y para todos los que nos ven lo comparto como yo lo pienso. La verdad es que la cuestión de reformas funciona así. Evidentemente le preguntan a la gente de SAT y desde luego de otras autoridades que tuvieran en mente que pudiera servir como una forma de modificación a las leyes. Y de ahí es que si lo ven apropiado y obviamente es algo que se comparte como problema en todo el país, pues lo mandan como parte de la iniciativa y desde luego después de muchos filtros pues ya lo pasan en la manera final que la vemos que aparece ya en las difusiones que vemos. Pero la verdad es que todas estas formas de reforma, valga la cacofonía, lo que está sucediendo es que no es más que lo que en la práctica ya pasa. Es decir, una reforma que proponen no es más que en lo que en la práctica ya se hace. Un ejemplo nada más para tenerlo como referencia, que lo platicábamos ayer en radio. Ya no se pretende aceptar como garantía a las marcas. Y es parte de la reforma que va a venir en el 141, el Código Fiscal, si es que es aprobada. Pero no es novedoso, o sea, al día de hoy ya le ponen peros a las marcas, ya no las quieren aceptar. Y platicaba ya Ramón Cabrera, bueno, es que, por ejemplo, pues, se van a perder de Coca-Cola. Por Dios. O sea, pues Coca-Cola nunca creo que deje de pagar, ¿no? Más bien el tema son aquellas marcas patito que las elevan a que valen 80 millones de pesos y pues nadie las conoce más que la familia y pues para eso. Pues más o menos lo que ahorita tú dices es cierto. Se va a permitir fotografías, lo cual me hace pensar que en la práctica las autoridades pudieran haberse enfrentado con casos de fallo, es decir, que no hayan tenido éxito. Si está el auditor, si está ahí presente, lo que quieren es que este señor pueda sacar su celular, tomar foto, insertarla y con eso se cerró el negocio, ¿no? Y todo sale a palomita. Pero todo lo que esto es muy cierto. Tenemos la definición ya de lo que vienen a ser las máquinas en general. Pudiera alguna autoridad tratar de llevar su camarita para hacer la noción de que no es máquina en general o de alguna manera, o sea, por ahí estar, ¿no? Con la máquina. Y entonces, bajo esa lógica, me compartías un artículo y me gustaría también aquí platicarlo. En el ánimo de saber si pudiese ser
aplicable el estímulo del cual platicamos ahorita. ¿Y por qué no? Hasta hablar de los temas de materialidad. Se pretende corroborar si en realidad es maquinaria en general. Y para eso se va a hacer uso de pues estas celulares, tecnología y todo lo demás. ¿Cómo vemos que todo eso se llega a centrar sin menoscabar otro tipo de derechos? Como lo que es pues, la intimidad de la empresa, la intimidad de la persona y la utilidad de los estímulos que verdaderamente, ¿qué podríamos recomendar a la gente? Pues cuando vamos a aplicar estímulos o cualquier otro beneficio fiscal, lo más importante, y a lo mejor me van a escuchar como muy, no sé, a lo mejor no sé cómo lo puedan tomar, pero es importante allegarnos de toda la información. Lamentablemente algo que, como bien comentó el doctor Burgoa, estamos en una situación que se legisla a la inversa. Primero lo realizan y como ya saben que está mal, entonces lo legislan y lo hemos visto en todo. Entonces, creo que está funcionando de esa manera. Nos están pidiendo cuestiones, también papeles, cosas que ni siquiera se encuentran en ley y tampoco tiene una justificación ni lógica ni siquiera legal. Entonces, lo que yo les propongo a todos es que si nos vamos a aplicar un estímulo, lo primero es investigar cuáles son los requisitos, pero en todo, resolución miscelánea fiscal, ley de ingresos, código fiscal y demás. Y si existen dudas, acudan asesores. ¿Por qué? Porque la autoridad cuando son el tema de estímulos sí se pone un poquito especial en cuanto a la información que nos pide. ¿Por qué? Acuérdense que es un beneficio que nos estamos aplicando y por ende ellos dejan de recaudar más. Entonces, obviamente van a cuidar hasta el mínimo peso que uno nos estamos aplicando o en favor de nosotros, evidentemente. Entonces, hay que cuidar mucho el tema de la resolución miscelánea y cualquier modificación, porque ahí pudiese encontrarse más información de la que no conocemos. Entonces, en cuanto sea estos temas del combustible, que créanme, yo creo que el doctor Burga no me va a dejar mentir, el tema de los estímulos del combustible es un estímulo que sí es muy vigilado por la autoridad, pero se entiende que hay actividades que tienen que aplicarse este estímulo porque si no, entonces no sale el negocio. Y si no sale el negocio, pues entonces no hay generación de empleos. Ahora sí, estas son las personas que generan empleos, entonces no pueden activar la economía, ¿no? Entonces, por eso existen esos estímulos fiscales para poder reactivar ese sector y entonces que puedan generar aquellos dineros que son necesarios, ¿no? De hecho, lo que comentas es bien interesante y lo platico igual para que todos los que nos ven así lo podamos entender. Yo siempre lo digo en broma a mis alumnos. La ley del IEPS es como la tabla del 9. Ya como eran las últimas, ya nadie se la aprendió. Entonces es un impuesto bizarro porque tiene diversos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Pues que tiene infinidad de tasas, no es una sola al estilo del IVA que es fácil de aplicar y pues bajo eso todo lo que quieren, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con este efecto sociológico? Como eso no es una ley muy dominada, muy explorada, claro, si le preguntan a alguien de Pemex, se la sabe por completo. Ah, sí, claro. Pero sí, digo, con el respeto, pero las cosas como son. Si se lo preguntan a alguien hacendario, no todos, incluso también en la academia, no todos lo dominamos. Entonces, los errores que se han visto en la práctica es que el fisco considera que, por ejemplo, este estímulo, ¿no? Del diésel para lo que es la maquinaria, le gusta más otra fracción, porque lo que dice es verdaderamente lo que pudiera ser y no la fracción primera, que es a los que distribuyen. Perdón, así está escrita la norma y no está a disposición. ¿Qué quiero hacer notar con esto? Como bien dice la maestra Silke, por favor, si ustedes van a hacer uso de los estímulos, claro, úsenlos, pues para eso está y este programa estaba pues encaminado de esta manera, para hacer notar los estímulos, pero siempre con la advertencia de que no es una cuestión, vamos, la dinámica tributaria no se acaba conforme me aplique el estímulo, apenas comienza, porque es motivo de revisión, es motivo de liquidación incluso a veces. Entonces, como que vale la pena, ¿no? Tener presente todo lo que implica detrás, los controles. El control interno creo que podría ser muy útil, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Sí, así es, doctor. Entonces, valen la pena, son necesarios y lo que como les dijo el doctor Burgoa, traten de llegarse a la más información que puedan, ¿no? Es importante. Pero por ahí hay otro estímulo más, que también es para los que importen o adquieran
diésel o biodiesel y sus mezclas para su consumo final y para que sea utilizado en automotriz y que se destine exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, así como el turístico consistente en permitir el acreditamiento por un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicio. Y también hace alusión a lo mismo. Tenemos que considerar las tasas anuales que vienen en la ley del IEPS y este factor de actualización que lo vamos a realizar conforme al INPC. Este acreditamiento solamente se puede hacer en contra del impuesto sobre la renta del ejercicio. El mayor cambio que hubo en el 2020 fue justamente esa transición de pasar que esos acreditamientos los podían realizar mensualmente, ahora solamente los pueden realizar contra el impuesto del ejercicio, ¿no? Entonces hay que considerar esa parte en cuanto a los estímulos, porque nada más vamos a aplicarlo al momento del ejercicio, no de los temas de los pagos provisionales. Creo que es una de las partes importantes que hubo en esta reforma. Y un poquito platicando el tema del doctor, retomando el tema de la materialidad. Justamente en esta fracción, que es la cuarta, sí menciona en cuanto al acreditamiento qué condiciones nos ponen para llevarlo a cabo y también para poder aplicarnos el estímulo. Algunos ejemplos se los voy a mencionar, es que tiene que estar en monedero electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria, tarjeta de crédito o de débito o de servicios expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento, con cheque nominativo expedido por importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante o por transferencia. Entonces ya sabemos que tenemos que cumplir primero esas hipótesis, porque si no, pues no podemos realizar el acreditamiento. Y para aplicar el estímulo, pero solamente en biodiesel y sus mezclas, es decir, para diésel no, nos está diciendo que tenemos que tener el comprobante fiscal, pero pues evidentemente sabemos que nosotros, que conforme al Código Fiscal de la Federación, tenemos que cumplir ciertos aspectos de la contabilidad. Entonces, pues evidentemente para diésel también tenemos que cumplir con tener el comprobante fiscal y otros requerimientos más que vienen en el Código Fiscal, ¿no? Otra de las cosas que nos pide es que deberá contar con el número del pedimento que se llevó a cabo la importación en caso de ese combustible, una copia del mismo. Entonces, hay que contar con toda la información prevista y obviamente los controles. El tema de la contabilidad, que también ha sido uno de los puntos más flacos que han tenido toda la comunidad fiscal, tanto personas físicas o personas morales. Lo cierto es que cuando entró esta reforma del 69, lo cierto es que a todos es como si nos hubieran puesto, bueno, no a todos, pero a la mayoría nos pusieron un pie, porque habíamos dejado de observar otros artículos que venían en el Código Fiscal de la Federación y también en su reglamento, posiblemente porque el reglamento entró en vigor después, unos meses después de lo que fue la reforma, en aquella reforma del 2014. Entonces, es importante retomar otra vez los primeros artículos del código porque hay mucha información. Yo creo que también aquí ya la pudieron ver con algunos invitados del doctor Burgoa, que es referente a estos controles que tenemos que llevar. El tema de que tenemos que llevar controles, inventarios, cómo tenemos que llevar los inventarios, cómo tienen que estar registrados estos inventarios, pues también eso se encuentra en el reglamento del código, ¿no? Entonces, hay que cuidar muchísimo eso, porque también hasta por aspectos de materialidad, también nos miden el tema de cuántas transportaciones hizo o cuánto acarreó ese transporte y si ese diésel era necesario para esas rutas, ¿no? Hasta ese momento ha llegado el SAT a cuestionarnos si las rutas eran correctas o no, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de sí cuidar. Ya hasta creo que venden unos GPS que miden las rutas y cuánta gasolina vas a gastar. Entonces, pues creo que ese tema de materialidad sería excelente que lo tuvieran, pues para que pudieran sustentar el hecho de que gastaron eso por el hecho de las rutas, ¿no? Esto me hizo recordar un episodio de esas series de detectives en donde decían, es que si el transportista estaba dando vueltas en el camión, solamente estaba esperando a que se cometiera el homicidio y todo. Caray, hasta ese grado hemos llegado con la famosa materialidad de las operaciones, ¿no? Así es, doctor.
Vale la pena preguntarse, en el esfuerzo de acreditar la materialidad, ¿hasta qué punto se está haciendo verdaderamente un esfuerzo jurídico y hasta qué punto se está haciendo el esfuerzo sacrificando lo que es los derechos individuales de, pues obvio, personas físicas y morales, ¿no? Pero, bueno, quedará al tintero. Tenemos algunas preguntas, fíjate, que vienen muy a colación. Si no tienes inconveniente, te las voy planteando antes de que vayamos avanzando un poquito más. Paola Rodríguez Ramírez. Bueno, primero que nada, gracias por estar atenta al programa. Y dice, respecto a la hora punto 97 de retención determinado sobre el capital y no sobre los intereses ganados, mi duda es, ¿se trata de una retención a cuenta de ISR anual que sería máximo del 35% sobre el interés real, donde habría devolución si la retención del punto 97 fue excesiva o está cambiando la tasa de pago de ISR para quien recibe intereses? Gracias y bonito día para ustedes, maestros. Es para quien recibe los intereses, porque justamente está mencionando aquellas personas que se encuentran en el artículo 54 y 135 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, nos están mencionando sobre esos aspectos, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos otra preguntita. Y esta la hace Olivia Santillán. Olivia Santillán nos pregunta lo siguiente. Dice, hola, si se tiene una cooperativa de producción, ellos solicitan o aplican la devolución del IEPS, ¿sigue vigente cada mes o trimestral? Pero respecto a qué es la mecánica de la cooperativa o estamos hablando del estímulo. Porque en cuanto... Estímulo, ¿no? Bueno, a ver, lo repito, espero no haberla leído mal. Dice, si se tiene una cooperativa de producción, ellos solicitan o aplican la devolución del IEPS, ¿sigue vigente cada mes o trimestral? Creo que por ahí va, ¿no? Por cuanto a la devolución. Sí, creo que más bien está hablando de la mecánica del IEPS en sí, pero no tanto de los estímulos. Hay que considerar que el IEPS no es igual que el IVA, entonces el tema de la devolución del IEPS, acuérdense que solamente nos dan 2 meses para podernos aplicar. Si no nos podemos aplicar en esos 2 meses, perdemos el derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto en cuanto al IEPS, pero sí, todavía está en cuanto a la devolución. Así es, y principalmente considerar, ¿no? ¿Qué efecto le dan? Porque el acreditamiento es algo muy especial respecto de otras dinámicas que pudieran combinarse en el impuesto. Mira, Olivia, por favor, con toda confianza, si por ahí no fuimos muy claros, escríbenos y le seguimos dando hasta que esto quede claro, ¿vale? Vamos a ir rápidamente a una pausa. Recuerden que pues estamos hablando un poquito de los estímulos, pero también combinándolos con la reforma fiscal. Recuerden, a las 10 vamos a tener algo para ustedes. Regresamos. En Déficit, con José Silvestre Méndez. AMLO, balance a 2 años de gobierno. A 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y después de presentar su segundo informe de gobierno, documento de 1,296 páginas, es conveniente hacer un breve balance o evaluación de los primeros 2 años del gobierno, que se hace llamar de la Cuarta Transformación. Lo que se observa es que el plan del presidente para instaurar la Cuarta Transformación se ha enfrentado a 2 grandes obstáculos estructurales difíciles de superar en el corto plazo. Esas condiciones negativas son, por un lado, la crisis estructural de la economía mundial con efectos negativos para nuestro país y que las medidas de política económica del actual gobierno no ha podido superar. Y la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 que provoca el coronavirus 19 y que ha causado estragos de todo tipo en la población mexicana, en las instituciones de salud que no estaban preparadas para atacar la pandemia sanitaria, en las empresas, sobre todo en las micro y pequeñas y las que se localizan en la economía informal. Ante este escenario tan negativo y tan inesperado, el gobierno ha tenido que reaccionar y sobre la marcha ir resolviendo los problemas generados por la crisis estructural, económica del capitalismo y la crisis sanitaria.
En ambos casos se trata de defender la vida. Aunque la vida económica cotidiana se ha ralentizado de manera persistente, muchas personas que viven al día, sobre todo porque laboran en la economía informal, tienen que salir a trabajar, a buscar el sustento diario para sobrevivir, el día a día. Ellos están defendiendo la vida aunque no lo parezca, porque si no trabajan, no comen. Lo que se les pide es que tomen precauciones y se protejan. Por otro lado, el número de infectados y de casos positivos se incrementa día con día, así como el número de defunciones derivados de la infección por el virus SARS-CoV-2. La reconversión de clínicas y hospitales públicos para atender la pandemia de COVID-19 ha sido acertada. Ha sido una buena decisión de política pública, pero se deben reforzar las medidas para que el virus no cause demasiados estragos, sobre todo en la población más desprotegida. Ante este sombrío panorama, pienso que el principal logro de este gobierno es el combate y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Creo que vamos por buen camino, pero faltan acciones contundentes para detener a más corruptos, hacer que se les castigue por lo que hicieron y que devuelvan todo lo que se robaron. Falta mucho por hacer. La principal debilidad del actual gobierno es la economía. No crecemos, es más, hay caída de la producción, las actividades económicas disminuyen, lo que ocasiona que aumente el desempleo, que aumente la economía informal y los empleos informales, disminuye la inversión, tanto la pública como la privada. La falta de ingresos para muchas familias es la principal consecuencia del deterioro económico del país. La pobreza y la marginación no han disminuido como se esperaba, a pesar de los programas sociales del actual gobierno. Muchos mexicanos siguen padeciendo pobreza monetaria, pobreza alimentaria, pobreza educativa y de salud, entre las principales. El gobierno debe atender con mayor celeridad los asuntos económicos que fomenten las actividades productivas, que incrementen el empleo formal. He propuesto y sigo proponiendo la realización de un pacto entre los principales actores económicos, sociales y políticos del país, cuyo principal objetivo sea la recuperación de las actividades económicas con protección sanitaria para todos los involucrados en los procesos productivos, sin descuidar la salud de todos. Falta mucho para la cuarta transformación. En Déficit, con José Silvestre Méndez. En su edición 745, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primera instancia, en la sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador nos habla sobre las consecuencias fiscales que generan los acontecimientos provocados por casos fortuitos o de fuerza mayor, como el de la pandemia originada por el COVID-19. Mientras que Arturo Morales Armenta explica puntualmente el tratamiento fiscal para la tributación de ingresos de personas físicas que deriven de bienes de copropiedad en sus diversas variantes. Por su parte, Humberto Cruz Hernández aborda el tema de la devolución del pago de lo indebido, analizando la jurisprudencia por contradicción de tesis, que al respecto emite el Pleno en materia administrativa del primer circuito. Además, podremos encontrar artículos relacionados con los contribuyentes híbridos, la certificación de los contadores públicos y el TEMEC, los aspectos legales y fiscales en reducción del capital y pago de dividendos, la sustancia económica de las NIF en materia fiscal, la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y la ampliación del régimen del sector primario, incluyendo industrialización y comercialización de productos, así como las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación como cada quincena. Estos y otros temas de gran interés en el número 745 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
Bueno, pues estamos de regreso y vamos, siempre es muy interesante los comentarios que se hacen. En la mañana, ahorita que estaba viendo esto de que hace falta que caigan más gente, que se va a poner en la misma fecha que se votaría por el seguimiento del sexenio, si es que nos vamos atrás de los presidentes anteriores o no. Qué gran distractor, ¿no? O sea, el tema es otro. El tema es saber si sigue, si no, si vamos a encarcelar a los pasados. Ya se sabe que no, pues hasta el Cruz Azul lo sabría, ¿no? López-Gatell, que eso no va a pasar por compromiso político y porque pues, además no tiene nada que ver ya, ¿no? Bueno, no es que no fuera justo, pero caray, pero bueno, sigamos con lo que nos toca. Que es un poquito, ahí. Ah, sí. Creo que el tema de la palabra justicia creo que se ha modificado muchísimo, entonces creo que ya cada quien toma esa palabra con el concepto que más guste, ¿no? Pero sí, tiene razón. Regresando un poquito a lo del IEPS, doctor, estaba ahorita corroborando para la persona que nos preguntó acerca de la devolución. Es compensación. Las devoluciones solamente se pueden llevar a cabo por estímulos fiscales. Aquí sí dejo eso muy, muy claro. Solamente es para aquellas personas que se encuentren realizando en el sector empresarial y silvícola o agricultura. Solamente para ellos sí está permitido la devolución en cuanto al IEPS, y en cuanto a todas las demás personas que no aplican un estímulo, solamente se puede compensar. Entonces, esto se encuentra en el artículo 5 de la ley del IEPS, y hay que leer también el artículo del reglamento, que es el 2 también del IEPS, para que puedan llevar a cabo esta compensación, porque por ahí se tornaba que realizábamos, y digo, no es que esté mal, ¿no? Pero hacíamos declaraciones complementarias para poder acreditarnos, y sí nos maneja un tope para las complementarias que tenemos que realizar en cuanto al IEPS, ¿no? Entonces, solamente visualizar eso, solamente cualquier otra persona puede compensar nada más el saldo a favor, y cuando sean sectores específicos como agricultura, silvícolas o actividad empresarial, sí pueden realizar la devolución, pero también está topado conforme a la ley de ingresos de la Federación. Perfecto, bueno, pues estamos ahí muy atentos. Y a ver, pregunta Paola Rodríguez, un poquito creo que aquí para aclarar lo anterior, dice, perdón, no me quedó claro, maestros, me quedó claro que esta retención del punto 97 es solo para quien recibe intereses. Mi duda es esta persona que recibe intereses al obtener en su anual el ISR a tasa máxima del 35% sobre intereses reales. Ese ISR retenido del punto 97, ¿se puede acreditar y obtener saldo a favor si fue excesivo? O ahora quien recibe intereses ya tendrá como retención definitiva el punto 97 sobre el capital. Y ese será su ISR anual. Y se olvida de la determinación de una tasa máxima del 35% como persona física o 30% como persona moral. Nuevamente, gracias por su paciencia y conocimientos. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Muchas entidades financieras ya están realizando esas retenciones que va a ser para el pago del impuesto. Entonces, hay que visualizar en dónde estamos realizando nuestros temas de inversión, o pues de inversión propiamente, en qué sector, porque por ejemplo hay algunas fintech que no están realizando las retenciones, y cada uno de los ahorradores o de los inversionistas inversores, pero tienen que realizar sus declaraciones. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Hay SOFIPOS, no voy a dar propaganda ninguna, pero hay SOFIPOS que ya realizan esto. Entonces, es importante ver en cuál de ellas sí ya tienen esta retención que nos están realizando propiamente, si ya no las están realizando o hay que realizarla nosotros. La recomendación es que siempre estemos en instituciones financieras que ya realicen esto por nosotros. ¿Por qué? Porque al último nos van a dar una constancia de retención. En cuanto a los topes y demás, pues bueno, ya hay que ver un punto en específico, pero es lo que yo podría comentarle. Este punto 97 se va a ver reflejado si al final del año, y obviamente en el capital que usted va obteniendo, porque tampoco sé cuáles son sus tasas de rendimiento y tampoco sé cuáles van a ser los flujos de efectivo que usted va a recibir durante todo un año, si lo puso un año, lo puso a 2 años, a cuánto tiempo también puso ese capital a invertir, y sobre ellos pues también determinar cuánto va a ser el impuesto, ¿no? Pero lo más importante es que donde yo invierta el dinero, esa institución ya realice el cálculo por mí,
¿Por qué? Porque si no voy a tener ahora sí que pagar un contador para que pueda realizar esas retenciones, ¿no? Ok, muy bien. Pues Paola, por favor, con toda confianza, tú no te detengas siempre por hacernos notar algo y aquí estamos. Por mientras platico lo que nos dice María Guadalupe Juárez Flores. Y dice, disculpe la pregunta, en el caso de IEPS de RIF, ¿por qué tienen que pagar dicho impuesto si ellos no lo producen o elaboran, solo lo venden? Porque existe el artículo primero en todas las leyes que nos señala quiénes son sujetos a esos impuestos. Y evidentemente, al ser del RIF y ser la actividad a lo mejor que usted realiza, tendríamos que visualizarnos en el artículo primero, como les dije, que dice, están obligadas al pago del impuesto, pero también a realizar otras obligaciones como de enterar o de retención, las que enajenen en territorio nacional o en su caso importación de bienes y la prestación de servicios señalados en esta ley. Entonces, posiblemente usted, aunque no esté realizando propiamente a lo mejor el tabaco o demás, pero sí lo está vendiendo, entonces usted está haciendo como un transporte de este impuesto y obviamente usted también es parte de la vigilancia que hace el SAT para poder ver el cumplimiento de estas obligaciones fiscales. Yo creo que aquí vale la pena quizás precisar a la par de todo esto que estamos platicando, que a mí siempre me ha sonado y se los comparto porque pues creo que vale la pena porque es académico al final de todo. Los impuestos indirectos son los más evidentes por cuanto al ciclo económico o a lo que es la ruta de la economía. Sabemos que la economía tiene una base en el dinero y el dinero pues, se hizo para circular, más no para estancarse. Si no, pues estaríamos todos siendo estilo Javier, pues ese señor que estaba en Veracruz antes, ¿no? Javier Duarte. Entonces, el dinero no se hizo para estancarse, se hizo para circular, o al menos esa es la lógica que en general nos maneja. Y un impuesto indirecto muestra cómo va pasando de mano en mano. Ese sería el primer punto, ¿no? Creo que es el más evidente porque va grabando cada momento que de la economía pasa de unas manos, otras manos y otras manos. Pero se combina con otro punto especial, y es que los impuestos indirectos tienen un sujeto legal y un sujeto económico. Sujeto económico, pues es el final que lo va a acabar pagando, el niño en la tienda pensando en el IVA, la madre, ama de casa, y el sujeto legal, pues aquel que tiene todas las obligaciones correspondientes. De ahí es donde yo me pienso que quizás los impuestos indirectos no deben cumplir precisamente con el esquema de proporcionalidad, porque pues no va en función de lo que cada quien gane, más bien va en función de si puedo comprarlo o no. Es decir, no es por capacidad contributiva, sino por capacidad económica. Entonces yo creo que ahorita es donde cabe esta situación, ¿no? El RIF es parte de esa cadena económica en la cual pues no le pueden dejar de cobrar, porque si no se rompe la idea de la tributación. Claro, le han atenuado por estos efectos de política de quien consume para público en general, ¿no? O que le vendan a público en general. Pero Así es. bueno, por cierto, esas tasas permanecen en la ley del ISR, ¿no? Ese tratamiento especial, digo, en la ley del ISR, en la ley de ingresos Del de operación. Sí, así es. Ahí permanecen. De hecho, como les comentaba, hay que tomar para el factor de actualización estas tasas anuales. No hay que tomar otras tasas más que estas para el tema de los estímulos. No, y además el punto adicional de que ya sabemos que a partir de este 2020 a los RIF se les acabó el 20 por cuanto a lo que eran las plataformas digitales y ahora pues ya están en donde debieron estar siempre, ¿no? Bueno, me Así parece es. que no siempre debieron estar. Así es, esperemos que todavía siga ese régimen de incorporación fiscal y no lo cambien por el tema de todas las personas que se encuentran todavía ahí. Sí, la verdad es que ha ayudado en este aspecto. Entonces, esperemos que todavía siga ahí. Las plataformas que también van a tener, ahorita que ya lo comentó, van a tener cambios el próximo año. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va con eso. Solamente vamos a ver si se aprueba, todavía no está aprobado, vamos a ver qué sucede en eso, ¿no? Yo he visto que ese tema de las plataformas, que bueno, lo que lo comentas combinado con el RIF, como que a veces no ha sido del todo bien entendido. Se hablaba de Facebook y cosas así, y no me lo combinen tanto. Facebook es una red pública que sirve para echar chisme, para hacer cuates, pero no vende. Si bien hace publicidad, pues ellos cobran un espacio publicitario, al igual que lo cobraría una revista, al igual que lo cobra el cine cuando estábamos antes o cuando íbamos, ¿no? Los comerciales que ponían antes. Pero Facebook verdaderamente no es un intermediario al estilo eBay, al estilo Mercado Libre.
que es ahí en donde pudiera entrar ahora sí alguien que previamente fuera RIF. Sin embargo, por ley de ingresos de la Federación, pues se tiene el punto de que los RIF, creo, si no pasan los 300,000, pues siguen siendo exentos, ¿no? Que ese es uno de los... Así es, doctor. Y sí, empezó eso porque como tiene Facebook un market también, entonces creen que porque están vendiendo ahí, o sea, propiamente deberían pagar impuestos por lo que venden, ¿no? Porque es así lo dice la ley de impuesto sobre la renta siempre que estén dados de alta. Pero, pues obviamente no, como bien dijo el doctor Burgoa, no se puede considerar eso porque no es un intermediario propiamente, simplemente ponen la plataforma y cada quien puede anunciarse ahí. En cuanto a plataformas, no entraríamos en ese supuesto, pero sí entraríamos en una actividad empresarial, tal vez porque estamos realizando una compra-venta de artículos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo si el dinero pues entra a nuestras cuentas bancarias y no podemos justificarlo, pero ya eso es. Así es, ¿no? Y creo que es totalmente cierto por lo que sigue. Es decir, Facebook no va a cobrar una comisión por la venta. De hecho, si alguien está atento en Facebook y se mete al espacio que ahí les están dando por lo que fuese, pues esta forma de publicidad, de ahí les van a derivar de manera inmediata al sitio del que vende. Distinto es que Mercado Libre sí tiene su propio sitio y bueno, pues por ahí creo que nos seguimos, ¿no? Exactamente, y Instagram exactamente lo mismo. Estaríamos en otro supuesto en cuanto a personas físicas o personas morales, pero que no es de plataformas, ¿no? Como bien dijo el doctor Burgada, porque no propiamente no nos van a cobrar una comisión. Sí, como que ahí es donde yo vi, se llegó a relacionar, ¿no? También con el derecho, por aquello, ¿no? Que los políticos quieren eliminar Facebook, pero pues eso es otra historia. Y la sanción, Sí. poner la desconexión, eso es básica. Si no vamos a estar después como el Oriente, que creo que ni redes sociales tienen, entonces pues yo espero que no lleguemos a ese punto. Ya estamos casi a Cuba, pero bueno, me gustaba más cuando México era capitalista que como se quiere volver socialista. Y decía, a mí ninguno de los dos. Bueno, por lo menos a mí en el capitalismo me permitió estudiar, me permitió hacerme de un carrito y me permitió salir adelante, ¿no? Exactamente, doctor, igual. ¿Cómo pasa? Pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Vamos a continuar entonces. Puntos finales antes de que pasemos a lo que les tenemos a nuestro público. Platícanos qué podríamos ir afinando de todo esto. Bueno, si todavía no están como muy empapados con la reforma de este año, el doctor Burgoa coordinó un libro donde yo participé también y muchas personas que se llama Reforma Fiscal. Entonces creo que todavía está a la venta, se los recomiendo mucho. Están tocando lo más importante ahorita que es la norma anti-ilusión. Creo que ya lo está mostrando por ahí el doctor Burgoa. Creo que el doctor no se ve muy bien. Ándele, ahora sí se ve bien. Ese libro toca tanto el tema de los intereses como el tema de la antielusión, facultades de comprobación, se los recomiendo muchísimo. También esquemas reportables, partes relacionadas. Entonces, creo que va a ser muy importante, esta va a ser el parteaguas para lo que viene, ¿no? Entonces ya 2021 nos está preparando, si bien no una reforma fiscal como la del 2020, pero sí nos está manejando cambios que si no dominamos la primera reforma, se nos va a complicar esta próxima reforma. En cuanto a temas del Código Fiscal de la Federación, porque recuerdo que muchas personas decían que posiblemente esto no se daba, pero ya Prodecon ha estado presionando muchísimo tanto en esquemas reportables como en las normas de antilusión para que existan ya, y creo que por ahí hay unos cuadernos que nos explican justamente ese tema y que van vinculados a la aplicación de esta reforma fiscal. Otra de las recomendaciones que yo les puedo dar, cuídense de sus proveedores, cuídense de sus clientes y revisen siempre el diario oficial de la Federación. A lo mejor este tema de los estímulos, aunque ustedes no lo crean, también hay personas que enajenan combustible y se encuentran listadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién realizamos las operaciones, ¿ok? Realicen esos estímulos, son importantes, nos van a ayudar a mejorar, obviamente, los dineros dentro de nuestra entidad económica y tratar de pues, poder apoyar en este sentido en lo que está pasando económicamente en el país. Hay todavía estímulos que son de peaje, todavía hay estímulos que van directamente al sector de agricultura. Entonces, estos sectores y de peaje
muy posiblemente les pueden también ayudar a que ustedes encuentren más liquidez dentro de su entidad económica y pues evidentemente ayuden en la reactivación, que eso es lo más importante, lo que tenemos que vincularnos hoy en día, poder reactivar aquellas empresas o aquellas microempresas también, para que podamos salir adelante de esto. Esas serían las recomendaciones. Igual, como bien dijo el doctor Burgoa hace unos momentos, hay otro libro más que también coordinó el doctor Burgoa, que habla de los efectos financieros, fiscales y legales del COVID, que también se encuentra ahorita todavía a la venta. Está, creo que es por Thomson Reuters, si no mal recuerdo. Entonces, también se los recomiendo mucho. Sé que es mucha propaganda, pero es importante contar con todos los elementos, porque ahora sí necesitamos estar muy, muy estudiados sobre estos temas. ¿Por qué? No es que los asuste y a lo mejor van a decir que siempre les digo lo mismo, pero no, hay que estar preparados. Las cartas de invitación de vigilancia profunda son una realidad. Ya ahorita se ha ganado que ya la autoridad no puede estar citando a personas en las oficinas. Ya hay un criterio de esto, así que ya no nos pueden citar a las oficinas. Si nos citan, bueno, hay que tener cuidado y buscar este criterio porque no debemos acudir, ¿no? Y la otra es hacer... hago hincapié muchísimo en cumplir o substanciar estas cartas de invitación profundas. ¿Por qué? Porque sí van vinculadas a, como bien dice, a una vigilancia y van de periodos anteriores. Sí están no solamente considerando un año, están considerando más de un año. Entonces hay que considerar esto, pero tomemos los estímulos, alleguémonos de toda la información que necesitamos para poder aplicarlos y pues lo que les deseo es mucha suerte. En cuanto a la reactivación económica, no en la aplicación de estímulos, sino en la reactivación económica, para que puedan ayudarnos a este país, porque sin los empresarios, pues este país, pues literalmente no se mueve. Totalmente cierto. No se puede echar a andar el país si no hay empresas, si no hay capital, y todos somos una unidad. Hay quien trabaja, hay quien tiene el capital, y pues en la oportunidad la vida va cambiando, pero todos somos uno. Lo que dices es muy importante, maestra. Espero lo puedan ver. Desde luego, aquí está. Reforma Fiscal 2020. Yo espero que todavía les pueda servir. Esto es de Burgoa Editores. Y por favor, les voy a pedir que quien esté interesado, les vamos a regalar, porque estamos de buenas y porque queremos ayudar, les vamos a regalar 10 libros, ¿vale? Nada más les voy a pedir que quienes nos estén viendo, por favor, nos manden una liga, bueno, una liga más que una liga, un correo, más fácil. Mándennos un correo, le ponen nada más libro, su correo, y ya con eso, pues para contactarnos y hacerles saber cómo se los encontramos, ¿vale? Y bueno, vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos porque seguimos con la maestra Silke, pero tenemos una sorpresa que les va a encantar. No se me vayan, tantito nada más, vamos a una pausa y ahorita pues vamos a estar atentos con algo que les tenemos preparado, ¿de acuerdo? Ahorita seguimos. Info Fiscal. 2 de septiembre. La Secretaría de Economía da a conocer el acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 3 de septiembre. La Secretaría de Economía emite el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del SAT. 4 de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer las disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento neto de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Info Fiscal. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. ¿Tienes un proyecto nuevo? ¿Te gustaría crear tu propia marca y poner en marcha tu negocio, pero no sabes cómo registrarlo legalmente? En Consultorio Fiscal Radio te decimos qué hacer.
La propiedad intelectual desempeña un papel importantísimo para proteger la materialización del derecho de autor, así como su explotación y regulación en el mercado. Con la publicación de la nueva Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, y que entrará en vigor este 5 de noviembre, se tienen por objeto los siguientes puntos en pro de este derecho para las personas que son creadoras de contenido, arte, productos, etc. 1. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. 2. Regular los secretos industriales. 3. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos. 4. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles. Y 5. Promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Fuente: Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Cuentas claras. Perfecto, pues ya estamos de regreso y aquí muy importante estar informado siempre, pero para nosotros es un gustazo y la verdad es que yo me siento muy complacido de tener de invitados a gente de Prodecon. Como sabrán, hoy en día la única manera en la que un contribuyente sale adelante es gracias a la Procuraduría, porque de otra manera pues estaríamos todavía peor. Imagínense, esto todavía peor no podría ser tan sencillo. Y Prodecon muy atentos, la verdad, muy atentos y con el cariño que siempre nos tenemos como, pues vamos, como parte de toda esta dinámica tributaria. Tenemos a un invitado que nos va a ayudar a desarrollar temas. Les platico un poco. Prodecon ha publicado cuadernos que ustedes pueden descargar en forma gratuita desde su página de internet, algo que pues, realmente pocas veces podríamos ver. Y lo más interesante, sabemos que en la práctica se habla mucho, se dicen mucho los temas, pero la verdad, yo siempre lo he notado y vamos, Prodecon es el que tiene toda la experiencia que podríamos decir. Y pues bueno, nos acompaña el día de hoy el contador Rafael Gómez Garfias. Él es titular en funciones de la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos. Voy a presentar todo su currículum, desde luego nada más es en forma breve. Él es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con el diplomado en Ingeniería Económica y Financiera por parte de la Universidad La Salle. Cursó la carrera de licenciado en Derecho en la UNAM y además, con más de 27 años de ejercicio profesional en la materia fiscal dentro de la administración pública, ha participado tanto en el Servicio de Administración Tributaria, ya después corrigió ese pequeño desvío y después llegó a Prodecon para gusto de todos nosotros. Ha estado en diversos cargos relacionados con la asesoría fiscal. Actualmente se desempeña, insisto, como titular en funciones de la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos, a la par de que, bueno, pues él ha participado en infinidad de pláticas. Me podría quedar corto, pero mejor antes de seguir haciendo más comentarios, maestro, bienvenido. Estimado Carlos, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. La verdad que para nosotros es muy importante poder tener esta comunicación con todos ustedes, porque siempre el tema de la materia fiscal es sumamente compleja, tiene muchas aristas, tiene muchos temas que siempre la difusión es valiosísima para todos. Y con base en esa información, pues podemos solventar todos esos problemas que en ocasiones se generan con las autoridades fiscales. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, contador. Bueno, platicábamos un poquito, creo que el tema o el punto que ahorita podríamos abordar, desde luego, sé que podríamos abordar muchos, pero siempre hay que elegir uno, y entiendo que vamos a platicar de la retención a los esquemas de subcontratación o esa cosa que salió muy rara, ¿no? Un artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA, que creo que a la fecha todavía no sabemos
Perdón, nada más por hacer el preámbulo, me contaba gente, incluso de Tapachula, grandes amigos también por allá, que habían visto facturas de proveeduría de papelería y cosas así, donde se hacían la retención del 6%, y creo que también a los de vigilancia, por ahí había esta duda, acercándome un poco, ¿no?, a temas un tanto más reales. Pero bueno, por favor, cuéntanos, ¿cómo va todo esto? Gracias, muchas gracias por esta oportunidad, porque les platico ahorita en el encargo que tengo. Para que se den una idea, el nivel de consultas que estábamos recibiendo se ha incrementado en un más de 300%, precisamente por el tema de la retención a los servicios a través de los cuales se pone a disposición personal. Imagínense el conflicto que les ha generado a los contribuyentes, que en muchas ocasiones esta retención del impuesto al valor agregado la están haciendo personas que no deberían de hacerla, y cuando realmente deberían de hacerla no se está haciendo. Entonces sí ha sido un tema que ha generado mucha confusión, que hemos intentado desde que se subió la propuesta de tratar de irla definiendo, pero aún hay mucho que hacer, y pues estos medios nos ayudan mucho a tratar de definir aspectos que pudieran ser importantes, ya que al final del día pues una retención que que no sea correcta queda una retención indebida y no va a beneficiar a ninguno de los dos participantes. Déjenme retomar un poquito a la historia de todo este tema. La subcontratación laboral, cuando se empieza a implementar, la primera duda que le surgió a las autoridades fiscales fue si efectivamente tenía que trasladarse el impuesto al valor agregado por estos servicios. Recordemos que la base, el gran costo que tiene este servicio, pues es la nómina de los trabajadores que se están utilizando para prestarla. Y como sabemos, pues la prestación de un servicio subordinado no es un concepto que debiese de causar impuesto al valor agregado. Sin embargo, después de muchos criterios, discusiones, en algún momento se estableció que efectivamente era un servicio personal independiente y tenía que trasladarse el impuesto al valor agregado. Al SAT no le gustó mucho esa postura y empezó a establecer requisitos para la subcontratación laboral. En el 2004 aproximadamente pues, se implementan nuevos requisitos para este tipo de servicios. Si ustedes llegaban a contratar un servicio de subcontratación laboral, la consecuencia iba a ser que tendrían que estar cumpliendo con ciertas obligaciones adicionales para poder deducir para efectos de impuestos sobre la renta o para poder acreditar para efectos de IVA. Estos requisitos era estar presentando declaraciones informativas donde estuvieran aportando los elementos de que cumplían con todas esas obligaciones que tiene como consecuencia una relación laboral. Es decir, que se estaban cumpliendo las obligaciones de entero de las retenciones de impuestos sobre la renta, que se estaban cumpliendo con las aportaciones de seguridad social correspondientes. Y todo esto para que la autoridad estuviera segura de que efectivamente existía un esquema de subcontratación laboral. Desde mi punto de vista, y creo que la Ley Federal del Trabajo, o sea, el momento que define la subcontratación laboral, pues lo hace de manera muy precisa y le da un rol a cada uno de los participantes. Si me permiten leerle una partecita del texto de la disposición, lo que dice es la relación de trabajo por medio del cual un patrón ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, la cual fija las tareas y los supervisa. Si observamos esta parte, nos está dando roles muy éticos en esa relación contractual que se está dando entre un contratante, que es el que requiere al personal, y el contratista, que es el que lo va a ofrecer. Y nos establece el rol para cada uno, señalando quien va a ejecutar la obra es el contratista con sus trabajadores y lo va a supervisar el contratante y va a ser posiblemente en su centro de trabajo. Estas características hacían que el concepto de subcontratación laboral fuera tan preciso que cuando la autoridad fiscal llegaba y quería determinar que efectivamente era subcontratación laboral o no, es decir, una prestación de servicios independientes o que realmente
al haber algún cumplimiento, se estaba configurando una relación laboral, la autoridad fiscal no lo podía hacer. Hubo muchas sentencias en las que se determinó que la autoridad fiscal, el SAT, no tenía la capacidad, no le correspondía, no estaba dentro de sus atribuciones poder llegar a determinar si existía o no la relación laboral. Entonces, lo que se fue dando en el transcurso del tiempo fue que la autoridad fiscal empezó a rechazar esos trámites de devolución cuando veía que existía una subcontratación laboral. Principalmente porque uno no podía calificar la relación, la relación contractual que les había comentado que existía entre uno y otro, y el esquema de subcontratación laboral se empezó a utilizar para evadir el pago de las contribuciones. Uno de los principales problemas que se enfrentó el SAT de las outsourceras, pues no enteraban el IVA que habían trasladado, pero por otro lado el contratante sí solicitaba la devolución considerando ese monto importante de impuesto al valor agregado. Entonces empezaron a surgir todos esos rechazos para efectos de obtener la devolución, que posiblemente el contribuyente sí había pagado el IVA, pero nunca había llegado a las arcas del fisco porque quien tenía que haberlo enterado, pues nunca lo hizo. Esto se volvió en una mecánica muy cotidiana y por lo tanto cuando llega la propuesta al Congreso, la iniciativa, llega considerando que a quien tenía que regularse era precisamente a la subcontratación laboral. ¿Qué es lo que se hace en la iniciativa? Se establece como sujeto de retención, un nuevo supuesto de retención en términos del artículo 1A a la subcontratación laboral, en términos de la Ley Federal del Trabajo. Pero, como les comentaba, uno de los problemas que tenía el SAT es que al incumplir alguna de las características que tenía la Ley Federal del Trabajo con esos roles o con esas características que debe tener la subcontratación, que no debe ser por la totalidad de las actividades que realice el contribuyente, debe tener una característica de ser especializada y no debe ser por las actividades iguales del contribuyente. Todos esos elementos, pues al SAT llegaba al mismo punto. Había otras figuras contractuales, otras operaciones que se venían realizando que a lo mejor se salían de ese requisito tan formal que establece la Ley Federal. Teníamos, por ejemplo, contratos o se observaban contratos que hablaban de tercerización de servicios, de suministro de nómina, de dispersión de pagos, una serie de, ahora sí, operaciones contractuales que impedían al Servicio de Administración Tributaria en ocasiones poder decir, en efecto, es una subcontratación laboral. ¿Por qué? Porque no podía calificarla. Y en consecuencia, cuando está en el Congreso esta propuesta, empieza a discutirse ese tema y se empieza a hacer en la Cámara de Diputados y Senadores un proyecto mucho más amplio, mucho más genérico y que pudiera cumplir con todas las expectativas que traía el Servicio de Administración Tributaria sobre este tema. Y surge esta nueva definición, así la manejamos como una definición ahora fiscal para incluir no solo a la subcontratación laboral, que es el concepto más definido que tenemos, sino también para incluir a todas esas operaciones contractuales que implican el poner a disposición el personal. Y me voy a permitir leérselas también para retomar todos los puntos que incluye esta disposición. La acción cuarta del artículo 1A nos dice, están obligados a efectuar la retención del impuesto, que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Sean personas morales o físicas con actividades empresariales, reciban servicios a través de los cuales se posición del contratante o de una parte relacionada de personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada a o incluso fuera de estas, o no bajo la dirección contratante,
independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso, la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Recordarán que hace un momento les comentaba de las características formales que tiene la subcontratación laboral para determinar a cargo de quién van a estar los trabajadores, a quién es al que le corresponde asignar las tareas, a quién le corresponde supervisarlos. Entonces, todos estos formalismos de pronto para efectos fiscales ya no influyen en la naturaleza de la obligación contractual que se está estableciendo. Prácticamente, para efectos fiscales, si hay disposición de personal, ya no nos interesa de quién dependa, quién los supervise, quién los coordine. Ya no interesa dónde incluso están llevando a cabo la actividad, si es en el domicilio del contratante o es un domicilio fuera de a diferencia de lo que sí hace incluso la Ley Federal del Trabajo e incluso la Ley del Seguro Social también contempla características similares. La voy a retomar para que vean cómo hay ciertos elementos que también se toman en esta nueva definición para poder plasmar ahora un concepto que la autoridad tiene aún mucho más amplio que lo que pudiéramos considerar incluso como outsourcing. Dice el artículo 15A, tercer párrafo de la Ley de Seguridad Social. Cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a disposición trabajadores o sujetos de aseguramiento para que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, en las instalaciones que éste determine. El beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas en la ley en relación con dichos trabajadores en el supuesto en que el patrón omita su cumplimiento. Si se dan cuenta, también la Ley del Seguro Social contempla que no le interesa la referencia al tipo de obligación contractual que se lleva a cabo. Incluso la designación del lugar también queda a disposición completamente del contratante. Y estos elementos, de cierta manera, se reflejan en el concepto que ahora traemos como disposición de personal para efectos fiscales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues nuestra norma ahora para efectos fiscales contempla que el personal irá a desempeñar funciones que corresponden al contratante. ¿Cuáles funciones? Las que designe el contratante. El servicio que se realice en las instalaciones o no del contratante. Puede ser en cualquier lugar al que se le designe, está incluido ese supuesto. Y el personal esté bajo la dirección o no del contratante, su supervisión o no del contratante, o la dependencia incluso del contratante. Fueron elementos que ya se sustrajeron, dijeron, para efectos de determinar si estamos ante un servicio a través del cual se pone a disposición el personal, prácticamente quedaron como irrelevantes. No influyen en la determinación si existe disposición o no de personal. Y para rematarlo, pues simplemente el tipo de contrato que se lleve a cabo tampoco influye. Podremos denominar al contrato como queramos, pero tampoco va a ser un elemento para determinar que exista disposición o no de personal. Todo este proceso, pues sí deja demasiado ambigua la situación en la cual el contribuyente tenga que retener el impuesto al valor agregado. Lo que sí es un hecho es que si existe personal involucrado, tenemos que analizar si efectivamente existe una disposición de personal. Cuando empezamos a ver la problemática que implicaba esta norma, lo primero que hicimos fue tratar de establecer un criterio, y lo que nosotros proponíamos en su momento fuera que si el concepto que conocemos es subcontratación de laboral, pues empecemos con ese concepto, que es el supuesto de retención. La norma es demasiado amplia y puede afectar a muchos contribuyentes que no deben de estar sujetos a una retención de este tipo.
Se le propuso al SAT el criterio, sin embargo el SAT no estuvo de acuerdo y en efecto pues emitió un criterio normativo. Un criterio que de cierta manera sí nos dio una posibilidad adicional, porque el criterio en la parte interesante del mismo nos dice, se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechadas de manera directa por el contratante. Es decir, si el aprovechamiento de esas funciones, de ese personal, le corresponde al contratista, entonces salimos del supuesto de retención. Ya podríamos considerar que no existe disposición de personal para el contratante, sino que ese personal está llevando a cabo sus funciones a favor del contratista, que es el que las está aprovechando directamente. Entonces, este criterio nos apoyó mucho porque nos dio la posibilidad de que el mismo SAT esté contemplando que puedan existir servicios en los cuales el personal que está involucrado pues no quede a disposición del contratante, sino que sea una disposición del contratista y en consecuencia queden liberados de la retención. Estos elementos, perdón, Carlos. Perdón, no, la verdad es que felicito mucho lo que estás comentando, perdón la interrupción. Eres la primera persona que en todo México me he encontrado que por fin nos puede hablar bien del tema. Te platico por qué. Lo que tú has dicho es básico y es muy cierto, y para todos los que nos ven, por favor, refieran siempre el tema con el licenciado, el maestro contador Rafael Gómez. Es que es así de claro. O sea, estos esquemas de subcontratación comenzaron, yo siempre lo he dicho como broma en clases, empezó siendo por cooperativas, luego se hicieron sociedades civiles de Yucatán por aquello de las universales. Hoy en día pasa por sindicatos, ya la siguiente generación van a ser las iglesias, yo creo, porque todas las figuras las han explotado en ese esquema de subcontratación. Y lo que dice el maestro, la verdad, vale oro, es la primera persona que por fin lo ve como es, o sea, como le ponen copia en los contratos, así como a los tacos, ¿no? Con copia para que no te pegue. Yo contrato al contador, ¿no? Y el contador contrata a la maestra Silke y la maestra Silke contrata a sindicatos. Y entonces como se va haciendo tan extremo, por eso es que entiendo que de la iniciativa original se hizo ese cambio, pues obvio, para no dejársela tan fácil a los evasores o de alguna manera a los que abusaban de la norma. Y bajo esa lógica, pues estábamos atentos. Claro, quien no conoce la problemática, pues empieza a complicarse un poquito más y empieza como en las Sagradas Escrituras, ¿acaso seré yo, Señor? Y todo el mundo se empieza a preguntar. Creo que el error más grave que cometemos en México, me incluyo yo, es ser extremadamente letristas. Recordemos que el legislador empieza con una idea y la acaba en palabras. Y cada vez que tenemos dudas, nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, como si la academia hubiera escrito la ley, cuando en realidad tendríamos que irnos a la exposición de motivos. Lo que dices es excelentemente claro. Los que se estaban pasando de listos eran los esquemas de subcontratación. Aquí me surge una duda, pero pues obviamente es conocer el criterio que tiene Prodecon, porque pues obvio esto ilumina completamente. SAT maneja un criterio normativo que publica el 15 de mayo, si no mal recuerdo, de este año, el 46, ¿no? Diagonal de IVA. Así es. Me suena un poquito triste oírlo de parte del SAT porque señalan que el artículo 5, entre uno de sus párrafos, es de aplicación estricta y bla, 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 y que por eso la retención, y uno dice, oh, espera, el artículo 5 se refiere a aplicación estricta en 3 casos. Las cargas, las excepciones, infracciones y sanciones. La retención no es sujeto, objeto, base, tasa o tarifas, no sé por qué lo pusieron. Entonces de ahí es de donde se crea todavía un poco de más faena, ¿no? Como que el problema era la subcontratación y subcontratación disfrazada o alterada, pero que de alguna manera lleva a eso. Pero el vigilante o el que entrega los materiales, pues ellos no se pasaban de listos, ¿no? Era la subcontratación. Creo que por ahí es por donde creo que podríamos pensar que es el problema principal, ¿no? Perdón, te interrumpí. No, al contrario, gracias. Sí, en efecto, el problema ha abierto tantos huecos por ser un concepto tan amplio, una definición ahora para este tipo de operaciones que lamentablemente queda tan ambigua
que infinidad de supuestos estamos viendo que están siendo sujetos a retención. Uno de los casos que más me llamó la atención, por ejemplo, y que hemos discutido mucho aquí, derivado de la cantidad impresionante de consultas que tenemos sobre el tema, ha sido el aspecto del transporte. Y incluso hace poco que modificó el SAT sus preguntas frecuentes, pues vimos que ya incluyó diversos conceptos. Y uno de estos nuevos supuestos que está considerando, pues es el de transporte tanto de personas como el de bienes. Y vaya, nos queda perfectamente claro que en el tema del transporte de bienes tenemos una disposición expresa que dice que hay una retención del 4% para transporte de bienes. Perfecto. Por supuesto que no lo va a cambiar para considerarla un concepto genérico que ahora es disposición de personal. Le corresponde el 4% de retención de IVA para el transporte de bienes. Pero, ¿qué sucede en el transporte de personal? Que no era un supuesto que estuviera sujeto a retención. Ahí el SAT está considerando que ahí sí existe disposición de personal. Ese chofer que está trasladando a las personas, pues sí está a su disposición, pero cuando está trasladando bienes, no está a la disposición. Entonces dices, bueno, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir si la misma autoridad tiene un concepto tan diverso en ese tipo de situaciones? Y la verdad es que es ahí donde el elemento del aprovechamiento, desde nuestro particular punto de vista, está dando la característica que nos puede separar un supuesto que está sujeto a retención y cuál no. ¿Por qué? Porque el aprovechamiento normalmente no se da de manera individual. Si se da únicamente por el tema del personal, sin duda hay un supuesto de retención. Si lo único que está en juego, lo único que se está contratando es al personal, hay una disposición de personal. Pero en el momento que incluyes otros elementos adicionales, en el caso del transporte que les comentaba, hay una inversión en un camión, hay una inversión en un vehículo, en un equipo quizás para cargarlo, para descargarlo, y todo esto lo asume ¿quién? El contratista. Y desde ese momento está invirtiendo tanto sus bienes, sus activos, como su recurso humano. Entonces, vamos a separar el aprovechamiento que corresponde al recurso humano y eso se lo dejamos al contratante, y el aprovechamiento de los bienes materiales se lo dejamos al contratista. Creemos que no. Toda esa inversión, toda esa responsabilidad que asume el contratista, tanto de sus bienes como del recurso humano con que cuenta, tiene que ser un aprovechamiento que le corresponde a él. Y ahí es donde segregamos esos servicios y podemos definir, oye, si tú estás como contratista aportando el recurso humano, materiales, herramientas que se requieran para prestar el servicio, por supuesto que todo el aprovechamiento te corresponde a ti como contratista y en consecuencia no estás sujeto a retención. El ejemplo más simple de lo que les comentaba del transporte. Si me piden a mí, yo que soy transportista, un chofer para llevar a cabo un traslado de un equipo y yo solamente tengo que invertir en ese servicio a mi chofer, al recurso humano, hay retención para efectos de la fracción cuarta. Pero si me piden el servicio y yo tengo que implementar mi equipo, mi camión, las grúas, todo lo que requiera para llevar a cabo el servicio, además del elemento humano, entonces el aprovechamiento es para este contratista y es un supuesto en el cual no existiría retención. Esa ha sido la base con la que hemos ido separando, como les comenté en un principio. Ya la retención no depende del tipo de contrato que estemos llevando a cabo, sino de las características que en el mismo se estén estableciendo. Hay algunas situaciones en las cuales en esa relación contractual se establece el número de personas que van a participar, se establece el número de horas que van a estar prestando el servicio, se establece ciertos elementos que están más vinculados con el trabajo de las personas y definitivamente en ese supuesto existiría una retención. Pero todos esos en los cuales no hay una referencia al personal, pues no tienen por qué ser sujetos a personal.
retención, hemos recibido incluso tantas consultas de contribuyentes que nos dicen, oye, no tengo personal, pero presto este servicio. Me están reteniendo el impuesto al valor agregado sin personal. Y el concepto de disposición de personal, entonces, ¿dónde quedó? Se está ampliando tanto que a cualquier prestación de servicios personales independientes se les quiere aplicar la retención y eso no es correcto. Entonces, hemos tratado de ir definiendo este concepto con base en todas las experiencias que hemos tenido. Teníamos muchas consultas efectivamente, pero todas esas nos han aportado muchos elementos que ahorita podemos compartirles y que queremos en algún momento que esta disposición se vuelva tan clara para que todos puedan aplicarla sin ningún problema y que no se genere el tema que posteriormente vamos a tener, que van a ser una serie de retenciones indebidas que ni uno va a poder recuperar al momento de solicitar la devolución y después vamos a enfrentarnos al SAT para intentar recuperar pagos de lo indebido. Así es. Es parte de lo que te quería contar, Carlos, y a tu amable auditorio, pues quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. No, por favor, permíteme, no sé si te pueda comentar, tenemos algunas preguntas que nos hace. Sé que desde luego cada caso para todos los que nos escriben es diferente, ¿no? Lo que nosotros siempre podremos responder así, abuelo de ave, como dicen, pues es lo que de manera evidente nos surge. Olivia Santillán dice, cuando una empresa, que creo que es algo que ya se responde, pero dice, cuando una empresa le envía a otra para que le realice algún producto, esta misma le da material y se lo realiza terminado. ¿Le quiere realizar la retención? ¿Es correcto? Me imagino que es un tema de suministro, de elaboración de productos en los cuales le manda materia prima, ella la desarrolla, la fabrica y le regresa el producto ya terminado. ¿Qué entenderíamos por el concepto? A lo mejor tiene que utilizar cierto tipo de maquinaria, de elementos adicionales, no solo al tema del servicio de las personas que van a estar manufacturando el producto. Por lo que indica que es un supuesto en el cual no existiría retención. Está llevando a cabo una actividad en la cual no está subcontratando al personal. Uno de los elementos, como les comentaba, que tenemos más definido es la subcontratación. Y véanlo desde este punto de vista. En su momento, cuando esta persona estaba prestando el servicio de esta manufactura, ¿se consideraba que estaba dentro de los supuestos de subcontratación laboral? Definitivamente no. Aunque nuestro concepto ahora es mucho más amplio, pero el aprovechamiento de las personas que posiblemente estén maquilando, estén fabricando esos productos, pues le corresponde al contratista. Posiblemente están involucrados ahí maquinarias, equipos, herramientas que tenga que utilizar para elaborar esos productos. Y en consecuencia, pues únicamente va a llevar a cabo el aprovechamiento de su personal respecto de esas actividades que él mismo le está asignando a las personas. En muchas ocasiones a quien contrata, al dueño del producto, pues no le interesa cuántas personas tenga trabajando para este contratista. Le interesa que su producto esté terminado en cierto tiempo y en cierto momento exclusivamente y corresponderá ahora al contratista pues determinar cuánta gente, cuánto equipo, quizás cuántos materiales requiere para llevar a cabo esa fabricación. Pero es un concepto que no deberíamos de considerar sujeto a retención. Claro, pues sí, pues es propiamente una maquila. Olivia pregunta el criterio, si no mal recuerdo es el 14/IVA, que sale publicado, recuerdo 14 o 15 de mayo, para que por ahí pues ella lo pueda ver con más detalle. Y Paola Rodríguez Ramírez también nos hace una pregunta y dice, en base a esto de subcontratación, los servicios de seguridad privada proporcionados por una empresa especializada, que incluso los guardias están autorizados a portar armas de fuego si así se requiere contratarlos. Pregunta, ¿se les retiene o no el 6%?
Sobre los guardias, dice que comente, se dedican a estar en la entrada y verificar el acceso de personas y vehículos, solamente eso, y cuidar el condominio de asaltos. Me imagino que aquí el punto es porque la ley prevé 3 tipos de seguridad, ¿no? El de personas, el de lugares y se me está yendo otro, creo que es el de bienes, como es el caso de Cometra y esos que llevan valores. Entonces, creo que ya se refiere a la seguridad privada de lugares, como plazas comerciales quizás, o no sé si una empresa. Pregunta si ella, entonces ahí tendría que considerar el 6% de retención. Fíjate que el tema de seguridad privada es uno de los más, digamos, diversos que se pueden presentar en este tipo de casos. Les comentaba hace un momento, no es tanto por el concepto o el nombre del contrato que llevemos a cabo, nuestro contrato de seguridad privada, sino por el tipo de obligaciones contractuales que se están estableciendo en el mismo. En muchas ocasiones el contrato incluye el número de personas que van a participar en el servicio, los horarios que van a tener. Y esto pues va generando que entonces te quede la duda, oye, estamos hablando de que lo que se va a contratar es el trabajo de esas personas que van a estar involucradas en prestar el servicio. Entonces, existe disposición de personal. Y desde ese momento podrías quedar sujeto de retención. Por supuesto que hay una serie sin fin de supuestos. En alguna ocasión nos planteaban, oye, es que brindo la vigilancia, el servicio de seguridad vía satelital. Entonces, en la infraestructura de equipo que tengo involucrada para poder prestar este servicio, pues me incluye sí a mi infraestructura, pero también a una persona que está de manera diaria durante las 24 horas del día llevando a cabo esta revisión de nuestros equipos. En consecuencia, pues ahí tenemos tanto los elementos materiales que aprovecha el contratista como al recurso humano que también está poniendo a llevar a cabo esa actividad. Entonces, esos son los supuestos que de pronto dices, aquí el aprovechamiento, esa característica que nos dio el criterio, pues debe de corresponder a quien está invirtiendo todos esos elementos, tanto el material como el humano. Excelente. A ver, Estela Cuero, perdón por abusar un poquito, pero aquí la gente se ha... No, adelante, encantado. Muchas gracias. Estela Cuero pregunta, dice, buenos días. De acuerdo a la explicación, se entiende que si yo soy una empresa constructora que subcontrata las diversas especialidades en las cuales el contratista provee los materiales y la mano de obra, no debería aplicar la retención del IVA, ¿cierto? Así es. Sí, en efecto. Ya incluso ese es otro de los puntos que el SAT en las últimas preguntas frecuentes incluyó, ya el concepto de construcción de la construcción de obra, que incluye tanto mano de obra como materiales, ya lo considero como un supuesto que no está sujeto a retención. Okay. Se van ya acordando algunos temas que quedan en determinado momento ya definidos y que en efecto, si hay un supuesto que también se da de construcción, que lo único que yo subcontrato es la mano de obra, es al personal que va a participar, entonces estamos en un supuesto de disposición de personal y se tiene que retener. Como te comentaba, va a depender más de las obligaciones contractuales que se establezcan entre las partes que el tipo de contrato que podamos tener. Sí, claro, el nombre. La denominación del contrato que le demos. No lo definiría. Maestra Silke, ¿tú cómo ves este punto? Porque en la práctica todo puede pasar, ¿cierto? Sí, de hecho, justo estaba pensando lo que está hablando el maestro Rafael. Maestro Rafael, ¿qué tanto? Vamos a llegar al punto, como usted bien dijo, que va a ser como un tipo diccionario. Vamos a tener que decir qué va a entenderse por prestación o si se encuentra a favor o no. A mí me queda la duda porque siempre, y sobre todo no nada más a mí, creo que a toda la comunidad, en el aspecto de que tantas interpretaciones que se están llevando que a mi parecer fueron innecesarias porque
En sí, las exposiciones de motivos de esta reforma del año pasado era muy claro a qué se refería, pero bueno, se extralimitó y ahora tenemos definición absolutamente de todo, si movemos un lápiz o no lo movemos, burdamente hablando. ¿Qué pasará con esas interpretaciones? Entiendo la postura a ustedes como institución que tienen ahorita, les agradecemos mucho que existan, obviamente Prodecon es una institución muy, muy buena, pero ¿qué va a pasar con esos contribuyentes? Y me vuela la cabeza en el sentido de que siguen esas interpretaciones que solamente se quedan con publicaciones del SAT. Hasta cierto punto, ¿qué tanto se puede responsabilizar el SAT? Y ya estoy hablando jurídicamente hablando, en cuántas interpretaciones ha dado, y interpretaciones entre comillas, porque estamos hablando de preguntas y respuestas que ni siquiera existe como en algún apartado, no existe en la resolución miscelánea fiscal, no existe en la ley del impuesto a la renta, tampoco un código fiscal, y me puse a pensar en los principios constitucionales del impuesto propiamente. Entonces, si estamos hablando de un elemento esencial, que estamos hablando del sujeto, pues propiamente toda esta situación debería encontrarse en ley para otorgar seguridad jurídica al contribuyente, ¿no? Entonces, me puse a pensar obviamente en eso y querer saber la opinión tanto de usted, maestro Rafael, como del doctor Burgoa. ¿Qué pasará con esas interpretaciones y hasta qué punto la autoridad se puede responsabilizar? Porque si lo veo solamente como preguntas y respuestas y en la postura que últimamente ha tomado la autoridad, solamente puedo decir que se encuentran ahí, pero que no son vinculantes o no son obligatorias de observancia para el SAT, porque pues obviamente al ser un elemento esencial del impuesto, que estamos hablando de sujetos, también de tasas, que también eso debería encontrarse en la y que sí lo está, pero propiamente el problema ha surgido en cuanto a los sujetos. ¿Qué tanta seguridad jurídica nos puede dar estas preguntas y respuestas? Porque en realidad, pues, como ya dije, pues vinculantes, en algún momento la autoridad puede decir, pues sí, son preguntas y respuestas, pero en sí no hay una... no se encuentran instruidos en ley, no, sino que se encuentra de manera vaga. Usted no sé qué opinará, también el doctor Burgoa, pero en cuanto a seguridad jurídica, sí me puse a pensar en esos supuestos que obviamente el contribuyente, pues, más afectado en este aspecto, ¿no? Claro, si al final del día toda la inseguridad jurídica que se genera en una norma, pues en el que va a recaer va a ser en el contribuyente, va a ser el afectado. Y vemos dos tipos de afectación que va a tener esta norma. Uno, la deducción de las erogaciones. Si no cumpliste con el requisito de haber efectuado la retención, pues el concepto va a ser no deducible. Y el otro es que la autoridad va a poder requerirte el monto de la retención que debió de haberse hecho. Estamos tratando de generar un análisis sistémico sobre estos aspectos, tanto del tema de la retención indebida como la retención que no se realizó precisamente por todas esas situaciones de inseguridad que se han generado para los contribuyentes. Al final del día, como les comentaba, supuestos en los que no se tenía que hacer la retención, se ha retenido. Y supuestos en los que se debía de haber efectuado, pues no se hizo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una norma que sí no tiene una definición precisa, que está fundamentada nada más los casos ya prácticos en opiniones como puede ser el SAT en su opinión, en su área de preguntas frecuentes. Mi opinión es esta sobre este aspecto. También para Prodecon, el emitir una consulta al final del día es una opinión que tampoco es vinculativa para el contribuyente ni para la autoridad. Y esto nos llega únicamente al momento en que se va a generar la obligación por parte del contribuyente, cuando la autoridad o le desista la posibilidad de recuperar un saldo a favor, o bien cuando le rechace alguna de las deducciones, o cuando le quiera cobrar una retención que no realizó. Y en esa parte es donde sí invitamos a los contribuyentes a que se acerquen con nosotros para ir pues apoyándolos para que encontrar la mejor solución a esta problemática, porque definitivamente fue por un tema
de una norma que no nos da toda la certeza que debería de tener, que se han generado este tipo de conflictos. Y como les comentaba, desde el mismo SAT tenemos variaciones que de pronto no entendemos por qué se dan, pues en el caso de los contribuyentes con mayor razón. Decía Ramón Cabrera, ex subprocurador fiscal, que contra la ignorancia no hay ley, y yo creo que todo México no lo tendríamos que grabar de manera obvio, constructiva, ¿no? Caray, es un tema muy, muy, muy fuerte que ha generado, pues, bastantes dudas, incluso a colación de la reforma. También hay un comentario aquí que nos hace Pati Chaparro y nos pregunta que si las donatarias autorizadas deben retener el IVA o no, ya que está exenta de IVA. Ok, sí, ese es un tema que también ha sido muy frecuente y no solo por el tema de las donatarias, por el tema de las administraciones públicas, por las entidades de gobierno. ¿Qué es lo que sucede? El artículo 1A tiene un segundo párrafo que siempre ha sido como mal leído, porque pareciera que nos dice que el supuesto de retención únicamente se da si está vinculado a un supuesto de importación para algunos contribuyentes, cuando la realidad es el supuesto, es la disposición que está liberando a todos aquellos que no son contribuyentes de IVA, vamos a decirle así, es decir, que no realizan actos gravados como son la enajenación, el uso goce temporal, la prestación de servicios o la importación de bienes. Esos son los actos que están gravados para efectos de IVA. Y aquella persona que no realice ninguno de esos actos, a excepción de la importación, es decir, en el supuesto de importación, lo que sucede es que traemos un bien del extranjero y nos presentamos ante la aduana y en ese momento estamos causando el impuesto. Somos contribuyentes del IVA porque estamos realizando un acto gravado para efectos de IVA y tenemos que pagar el IVA en la aduana. Salvo que estemos causando el IVA por ese supuesto, entonces es el único, ¿cómo les diré? Es el motivo por el cual no existe la obligación de retener, aun cuando estemos pagando el impuesto al valor agregado como causante en la importación. Pero si no realizamos ninguna de las actividades como enajenación, prestación de servicios, arrendamiento, no tenemos que efectuar la retención del impuesto al valor agregado en ninguno de los supuestos que establece el 1A. ¿Qué sucede con las donatarias? Las donatarias para este año están exentas del impuesto al valor agregado por cualquier acto que realicen. Si no tienen la obligación de pagar el impuesto al valor agregado porque no realizan actos gravados, tampoco tienen la obligación de efectuar la retención del IVA, que es una obligación adicional. No estamos siendo un sujeto del impuesto, es una obligación de retener, de recaudar el impuesto para enterárselo al fisco exclusivamente. No se asume esa obligación, entonces les puedo confirmar que una donataria, al no ser contribuyente de IVA, tampoco tiene la obligación de efectuar la retención, aun cuando estén llevando a cabo un acto o estén recibiendo el servicio que establece el 1A. Si contratan una subcontratación laboral, contratan a las personas, es un contrato de subcontratación y les van a cobrar el impuesto al valor agregado, tendrán que pagar ese impuesto al valor agregado sin efectuar la retención. Y lo mismo sucede en el caso de las entidades de la administración pública. El artículo 3, tercer párrafo, es el que regula el tratamiento fiscal que se le debe dar a este tipo de contribuyentes. Y nada más le establece el supuesto de la retención a la federación, a sus organismos descentralizados, cuando el servicio lo esté llevando a cabo una persona física. Ni los estados ni sus descentralizados están obligados a la retención. Quedaron excluidos precisamente de esta obligación. Entonces, ese es el apartado de los no obligados a retener que les pudiera comentar del 1A. Pero eso está establecido en el segundo párrafo del artículo 1A de la ley de IVA.
Excelente, ¿no? Pues es un tema con tantas variables, pero yo creo que la clave, bien lo has dicho, está en el contrato. Que no se vaya la gente por el nombre o solamente por cómo le han llamado, sino por las cláusulas que de manera precisa determinan obligaciones que pueden develar pues a un grupo, pueden develar a un tipo de acciones y pues en cuanto a lo que es el servicio que se ha de brindar, si involucra solamente personas o si ya involucra también personas y los bienes o herramientas. Total que es toda una serie muy, muy amplia. Pues no sé, Rafael, si nos pudieras platicar un poquitito nada más pues para ir un poquito cerrando, porque aquí hay gente que tiene dudas respecto de varios temas. Obviamente escucharon que pues Prodecon ha emitido cuadernos. Por ejemplo, Paola Rodríguez nos dice que si Prodecon tiene alguna publicación en donde haya criterios que apoyen a un Uber que era RIF y ahora tendrá un esquema híbrido por las retenciones definitivas y o si tienen algún lugar o personal que en específico atienda dudas de este tipo. Gracias y felicidades a Prodecon por sus esfuerzos tan útiles para los que pagamos impuestos. En el tema, perdón, de plataformas tecnológicas, acabamos de liberar un sistémico, lo tenemos en nuestra página de internet, les recomiendo que lo vean, que intenta solventar una problemática que detectamos, que es el tratamiento o la exclusión de ciertos contribuyentes de la opción de la retención definitiva, porque tienen otros ingresos. Entonces, ahorita estamos esperando la respuesta del SAT para ver qué nos puede mencionar al respecto y si se emite alguna regla que les permita a estos contribuyentes continuar en el régimen. De entrada, sí, encantados de poderlos apoyar. Parte de las atribuciones que tiene Prodecon es brindar ahorita servicios de asesoría. Los estamos haciendo en línea, no se han detenido. Entonces, si nos mandan un correo, con mucho gusto los apoyamos para solventar todas las dudas que tengan. Y si vemos que es una problemática mucho más extensa, podemos iniciar una queja. Hemos detectado que también hay muchos supuestos en esa gran variedad de supuestos de retención, que son retenciones que no se deberían de estar efectuando, y que también a través del procedimiento de queja pues podemos apoyarlos para solventar esa problemática, o bien que no se les efectúe la retención que no corresponde. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que agradecemos mucho el apoyo que hoy nos dan con esta participación. Verdaderamente, insisto, escuchar ahora sí la versión real, diría Broso, la real, la neta y todo lo que él decía. Es bien importante. Recordemos que las leyes no nacen solas, sino que surgen a partir de ideas problemáticas que identifican las autoridades y pues es ahí en donde se vacían en una exposición de motivos que si bien no puede ser tan específico en letras porque pues yo creo que ni las mamás cuando nos mandan de chicos al mandado a veces son tan específicas, habrá otras que sí, pero que nos dicen te vas por el caminito y me traes esto y buscas lo que nos hayan encargado, ¿no? Claro. Así es como tenemos que leer las leyes, ¿cierto? Muy cierto. Perfecto. Pues muchas gracias, Rafael, por habernos acompañado en el día de hoy. Igual a la maestra Sil, que hoy nos hizo favor también de exponer un poquito lo de pues, la vasta gama de situaciones con la ley de ingresos de la Federación. Y recordar, pues, que maestra, ¿en dónde le podremos localizar? Pues tengo LinkedIn, si me buscan como Silke Mora, pues ahí me pueden contactar. Excelente. Y Rafael, pues entiendo que Prodecon sigue trabajando a la par, es decir, la pandemia no ha sido obstáculo para que los servicios sigan adelante. Poco a poquito se empieza a abrir un poco la posibilidad de abrir, ¿no? Pero ¿dónde, nada más recordarle a la gente, dónde se puede dirigir para Prodecon? Claro que sí. En nuestra página de internet www.prodecon.gov.mx tenemos la relación de todas las delegaciones que están prestando el servicio. Algunas, como podrán recordar, tuvieron que cerrar sus instalaciones. Sin embargo, nuestros asesores siguen operando, siguen prestando el servicio a través de medios electrónicos. Cada una de las delegaciones tiene una dirección de correo que pueden localizar en la página. Y a nivel central tenemos un servicio de
correo electrónico que es atención al contribuyente @prodecon.gov.mx, donde podrán mandar todos los planteamientos, las dudas que tengan, que con mucho gusto les vamos a poder apoyar. Pues muchas gracias nuevamente, gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que pues la facultad no se detiene. La siguiente semana seguiremos con todos estos temas, ahora a cargo de la conducción del contador Salvador Rotter, a seguir tocando los estímulos fiscales prepandemia. Y esto pues en aras de apoyar a todas las empresas que puedan salir avantes por si algún tema no lo tienen muy claro o quizás no lo conocían, pues aquí nosotros nos encargaremos de hacérselos notar. Y bueno, pues ya estamos prácticamente a final de la semana. Si ese es el caso, pues prepárense para ir, aunque ya viernes no sabe igual, pero de todas formas algo significa en el día a día. Nuevamente gracias, insisto, a nuestros invitados que nos han ayudado a desarrollar el programa y a todos los que nos ven, pues desearles que sigan bien en casa, cuídense, recuerden no hay que bajar la guardia. Si bien ya no ha sido una noticia tan alarmante, pues estemos nada más presentes de cumplir con lo que se nos está solicitando. Que tengan un buen jueves, un buen resto del día y pues aquí nos vemos a la que sigue. Que estén muy bien y sigan adelante. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.